Esta información le interesa, yo creo que a todas las personas en el país porque tiene que ver con recursos públicos y tiene que ver con los niños, con la primera infancia y esas posibilidades de alimentación escolar que le da el Estado a muchos menores de edad que no tienen las posibilidades económicas para tener una adecuada alimentación mientras estudian. Estamos hablando del PAE, del Programa de Alimentación Escolar, que desafortunadamente Mauricio se ha visto empañado por distintas denuncias de corrupción en diferentes partes del país. Lo veíamos en La Guajira, en el departamento de Córdoba, en Santander. Bueno, y usted se dio a la tarea de averiguar ese consolidado de denuncias que actualmente reflejan lo que sucedió además en la pandemia en 2020. ¿Qué cifras nos tiene? Sí, Andrea, pues se trata de un tema de nunca acabar. Cada año siempre salen investigaciones por el tema de programa de alimentación escolar, el desvío de recursos, y es así como la Fiscalía tiene ya adelantadas varias investigaciones. En el caso penal se adelantaron 49 investigaciones contra diferentes personas por el desvío de estos recursos en los departamentos de Amazonas, Arauca, Santander, Caldas, Chocó, Bolívar, Magdalena Medio, Atlántico, Cauca y Cesar, también en la ciudad de Cali. Estas 49 investigaciones pues se adelantan ante diferentes fiscales por parte de las denuncias que se conocieron. Pero un segundo, Mauricio, repítame otra vez entonces. Estas investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por manejos irregulares en la alimentación de los niños. Es que aquí hay que hacer énfasis en esto, Mauricio. En la alimentación de los niños es en qué lugares del país. Otra vez, lentamente, Mauricio. Le repetimos, entonces, fueron investigaciones, 49, Juan Pablo, que se abrieron en total por desvío de recursos del programa de alimentación escolar en los departamentos de Amazonas, Arauca, Ajá. Santander, Sí. Caldas, Chocó, Bolívar, Magdalena Medio, Atlántico, Cauca y Cesar, al Bien. igual que en la ciudad de Cali. Bien. Esas son las regiones donde se están adelantando las diferentes investigaciones, Juan Esto Pablo. es Fiscalía. Pero Andrea, Fiscalía. también estuvimos revisando en la Procuraduría. ¿Qué encontramos ahí? Pues mire, las cifras de la Procuraduría General de la Nación actualmente tiene 64 procesos disciplinarios activos por quejas recibidas. Esto entre el 1 de enero de 2020 y pues también hoy, 25 de marzo de 2021. De estos, 11 se adelantan en contra de servidores públicos en estos sitios. Mire, Boyacá, 8 de Sucre, 6 de Magdalena, 6 de Santander, 5 de Antioquia, 5 de Bolívar, 4 de Atlántico y 19 más de otras regiones del país. Pues vamos a saludar a nuestro primer invitado. Él es Luis Carlos Pineda, es Contralor Delegado para la Participación, porque la Contraloría también está adelantando diferentes acciones, ha adelantado auditorías de los recursos, del manejo de recursos por parte de los departamentos y municipios en todo el territorio nacional. Contralor, bienvenido a Sigue la W y bueno, yo quiero saber inicialmente dentro de esas auditorías ustedes qué han encontrado en los departamentos y municipios. ¿Se han entregado efectivamente los kits de alimentos escolares de acuerdo como se planteó con la pandemia, que debe ser casa a casa, y los recursos sí se están invirtiendo adecuadamente? Bueno, Mauricio, un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo, la audiencia. Y pues aquí debemos partir de dos situaciones. Primero, lo que debe ser contratado y lo que debió ser contratado durante la pandemia. Y segundo, lo que tenemos que avanzar este año en el 2021 relacionado con el inicio de los programas de alimentación escolar. La pandemia supuso grandes retos, entre ellos pues lograr llevar el PAE a la casa de los niños, que era lo más, digamos, el gran propósito, y esto lo conoce muy bien la unidad de alimentación escolar. Pero ahora encontramos unas dificultades que, además de la logística que implicaba el tema de llevar esta alimentación, encontramos ahí entidades territoriales que a la fecha no tienen las actividades necesarias para iniciar los programas de alimentación escolar. La Contraloría General de la República vino realizando un trabajo desde inicios de enero con el propósito de verificar que iniciada la jornada escolar, iniciar el programa de alimentación escolar, porque hay que recordar, los niños, además de ir a estudiar, también van por su alimentación y a veces es el gran motivo de ir a la escuela o permitirse efectivamente estar en un calendario escolar. Pero ¿qué encontramos? Con corte en este momento, al 19 de marzo del 2021, en 11 entidades territoriales que tenían, inclusive algunas que iniciaron el 15 de enero del 2021 su calendario escolar, no han reportado inicio del PAE.
Y en cifras gruesas, ¿qué podemos decir? Que efectivamente cerca de 440.000 estudiantes aún no están recibiendo efectivamente el programa de alimentación escolar. Es decir, esto es una cifra preocupante considerando que de las 96 entidades territoriales certificadas, luego los llamados que se han realizado desde los órganos de control, 11 de ellas, casos preocupantes como Amazonas, Cauca, Fusagasugá, Girardón, Montería, Pitalito, Popayán, Putumayo, Santa Marta, Villavicencio, Yopal, no inician o no han reportado el inicio de los programas de alimentación escolar. Esto sin perjuicio pues, de lo que también se tiene en Contraloría en temas propios de auditoría y en temas de procesos de responsabilidad fiscal. Sí, yo quiero preguntarle por esa, digamos que recurrencia. ¿Se puede hablar que este programa hay que revisarlo y se debe cambiar? Porque es que realmente está permeado por muchos hechos, por lo menos denuncias, pero incluso ya hay capturas, hay investigaciones formales de corrupción, de lo que se están llevando los corruptos de la plata que le correspondería en alimentación a los niños. ¿Esto ya hizo crisis este programa? Recordemos que los programas de alimentación escolar siempre han presentado dificultades en nuestro país. No podemos decir que efectivamente hemos tenido grandes o bajos momentos. Han presentado una regularidad que efectivamente nos invita a que existan denuncias todos los años relacionadas con la falta de calidad, que la famosa carne de caballo, que la pechuga con el sobrecosto. Y pues esto, ¿qué presenta? Digamos, desde el caso de la Contraloría General de la República, un diagnóstico de cerca de 157 procesos de responsabilidad fiscal por un valor, y esto para que lo tengamos muy claro, de 51.000 millones de pesos, donde efectivamente le está causando un detrimento patrimonial al Estado. Y actualmente, 3 indagaciones preliminares por un valor de 29.000 millones de pesos. Durante ese semestre pues, se tienen previstas algunas imputaciones, sobre todo considerando que por lo menos en la región Caribe se adelantan cerca de 74 procesos de responsabilidad fiscal por un valor de 23.000 millones de pesos. Esto en cuanto a lo que ya se prestó y lo que tiene que ver con la vigencia 2019 y 2020. 2021, el tema propio, aún con las dificultades que se enfrentaron, teniendo ya encima la pandemia, teniendo ya un segundo año de gobierno, entidades territoriales no inician los programas de alimentación escolar. Esto es una situación que debe mirarse y este es el trabajo que hemos venido realizando también con la unidad de alimentación del Ministerio de Educación, donde efectivamente, a pesar de los esfuerzos de generar unas posibilidades de transparencia con unos manuales de contratación, con una posibilidad de veedurías, tenemos que trabajar inmensamente en estas investigaciones, en la sanción, pero también en el seguimiento y los mecanismos de control social a estos programas de alimentación escolar, tanto en la casa como en lo que se permite eventualmente en la alternancia en las mismas instituciones educativas. Doctor Pineda, generalmente ustedes cuando hacen auditorías siempre se encuentran algo y paradójicamente son casos que escandalizan. Usted en estas auditorías que se han hecho, que han encontrado raro, así sospechoso y por lo menos que uno sean casos traídos de los cabellos y que uno no entienda cómo se está jugando con el alimento de los niños. Bueno, y esto sin perjuicio de lo que me invita aquí el tema propio de la reserva sumarial, debemos indicar que el tema de los sobrecostos, lo que se le está cobrando eventualmente facturando a la entidad territorial, pero lo que realmente se está prestando es la gran dificultad. Y esto aquí lo encontramos en temas donde se está presentando una minuta, algunos alimentos que efectivamente no se están como tal entregando, y esto pues está generando este detrimento patrimonial, y esto sin perjuicio también de los sobrecostos. Recordemos que también la pandemia nos permitió a todos conocer que efectivamente el tema de la regulación de los precios también tiene una clara política pública y sobre todo en algunos territorios. Esto debe obedecerse también por parte de los contratistas, por parte de las entidades territoriales, porque a veces se está facturando la alimentación escolar, digamos esto al criterio propio del contratista, más no de lo que tiene que ver con la propia regulación de los precios. Y esta es la circunstancia donde se invita efectivamente a pensar en detrimentos patrimoniales, a irregularidades en la ejecución del PAE, y esto sin perjuicio de aquellos casos donde efectivamente se está facturando un PAE, se está realizando una relación de estudiantes beneficiarios que a la hora del TEC, cuando se está verificando el trabajo en campo, son beneficiarios que no existen o efectivamente no se entregaron estas raciones alimenticias. Esto, digamos, dentro del caso propio de lo que corresponde a la responsabilidad fiscal, el detrimento patrimonial, pero hay otras circunstancias que escandalizan, como son los temas asociados propio a la calidad de los productos. Y recordemos esa vieja denuncia del segundo semestre, por allá en septiembre del año 2020, donde se hablaba que efectivamente
en algunos lugares estaban entregando carne de caballo. Entonces los temas vienen asociados tanto a la falta de claridad de los beneficiarios, también el tema propio, lo que tiene que ver con la calidad de lo que se está suministrando, y asimismo con el tema propio de la arbitrariedad en el establecimiento de los precios. Pues esperemos, Contralor, que se continúe con esta auditoría a lo largo del territorio nacional y que las entidades territoriales respondan por estos alimentos escolares de una manera adecuada. Luis Carlos Pineda, Contralor Delegado para la Participación, muchas gracias por estar en Sigue la W. No, a ustedes, Sigue la W, muchas gracias, y a toda la audiencia para que estemos aquí presentes y también podamos realizar un ejercicio de control social en los programas de alimentación escolar. Muchas gracias. Sí, señor, también nos acompaña Juan Carlos Martínez, él es director de la Unidad de Alimentos para Aprender. Esta es una dependencia que ya lleva un año, acaba de cumplir un año, y también está poniendo los ojos de manejo que se debe hacer a estos recursos, un manejo adecuado para que los gastos de los alimentos escolares lleguen a todos los niños. Director de esta Unidad de Alimentos para Aprender, Juan Carlos Martínez, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, quiero preguntarle inicialmente, ¿cómo va el proceso de suministro de kits de alimentos para todos los niños en todo el país? ¿Se está cumpliendo, por lo menos de acuerdo con el decreto que establecía que debían entregarse en las casas por tema de la pandemia? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. El control social parte por el apoyo de los medios de comunicación, y mil gracias también al señor Contralor para la participación, que ha sido un apoyo muy importante en todos los procesos de seguimiento. Yo quiero aquí presentar varias partes. Primero, la unidad se creó efectivamente hace un año por decisión del señor presidente de la ministra, justamente para aumentar la capacidad territorial, darle más apoyo para tomar decisiones adecuadas y oportunas y transparentes. Y segundo, para aumentar justamente los esquemas de seguimiento, monitoreo, que permita que nada pueda quedar oculto, que todo sea fácilmente verificable. Primer ejemplo de ello es que hace un mes ya tenemos, hace ya 6 meses que con los órganos de control tienen nuestro reporte semanal del estado del arte entidad a entidad, con cada uno de los componentes. Y ahora la tenemos hace más de un mes pública, para que cualquier ciudadano pueda verificar uno a uno en las entidades territoriales si sí o no y cuándo empezaron las entregas y si cada uno de los componentes que establece la norma se están cumpliendo. Eso es una primera parte de ese enorme ejercicio de transparencia que va a seguir el proceso con un ecosistema de información que estamos ya empezando a trabajar con ayuda y cooperación del Banco Mundial para que todo el sistema del PAE sea público, todo el ejercicio de verificación de actas sea a través del sistema y además tenga un componente de participación comunitaria para que, conociendo cuál es el menú que debe llegar cada día a cada una de las 44.000 sedes y cuántas son las raciones que deben llegar, puedan los comités de alimentación escolar hacer la verificación. Eso para poner un poco en contexto. Señor director Martínez, ¿qué pasó con aquellos operadores, con esos contratistas que no estaban entregando esas raciones adecuadas a los niños, que estaban entregando carne de caballo, por ejemplo? ¿Ellos salieron de la contratación o ellos continúan vinculados a estos programas de alimentación escolar de alguna u otra manera? Bien, partiendo de una aclaración, que este es un tema del 2018-19, no del 20, porque en el 20 estamos con PAE en casa y nos entregan perecederos. Ese fue justamente uno de los ejemplos de aquellas necesidades de aumentar los controles preventivos, y no solo en el PAE, en otras autoridades. De hecho, el INVIMA ha tomado la decisión, estamos trabajando con ellos para aumentar los controles preventivos de los productores de alimentos que son grandes proveedores de los operadores del PAE. El caso que mencionas de Santander, no se trata de un operador del PAE, se trata de un proveedor de alimentos de Santander, no solo al PAE, sino en general a la comunidad, y ese tipo de capacidad de decidir cierres y hacer estos procesos es del INVIMA. Nosotros ya tenemos en nuestra reglamentación y estamos aumentando
los obligatorios controles preventivos que las interventorías o supervisiones deben hacer de estos productos antes de hacer los suministros adicionales a los que debe hacer el INVIMA y las Secretarías de Salud de las entidades territoriales. Nosotros servimos, o sea, son 5.700.000 estudiantes que se atienden 180 días al año en 44.000 sedes, y el recurso, que es bueno para verlo en contexto, son 2.4 billones de pesos al año. Eso para poner en contexto el tema. Eso quiere decir que es muy preocupante lo que está pasando. Nuestra idea es cerrar hasta el último punto de posibilidad de escape de alguien que hace algo incorrecto, pero es bueno también ver cómo el 98%, si hacemos la comparación con las cifras pasadas, funciona adecuadamente. A veces vemos solo esa parte. Pero, ¿qué tenemos adicional? Tenemos dos artículos sugeridos en conjunto. El señor presidente, en el proyecto de ley de transparencia al Congreso, en cooperación con la Contraloría y la Procuraduría y la Defensoría, presentó ese proyecto de ley de transparencia que tiene dos artículos referentes al PAE. Uno, para endurecer las acciones contra los operadores que incumplan o hagan asuntos indebidos, que para mí es la menos importante. La segunda, la más importante, es que las autoridades que contratan puedan tomar acciones sin riesgo de la no atención. Uno de los problemas que tiene el PAE es que algunos de esos operadores cuestionados no tienen ningún proceso por el miedo a que se pare el suministro a los estudiantes y se genere un problema social mayor. Y en ese sentido, este artículo permite generar la posibilidad de garantizar el servicio mientras se resuelve el litigio por el incumplimiento o el mal servicio, y de esa manera se acaba esa traba. Y eso efectivamente, señor director, es lo que se busca, que estos recursos sean bien distribuidos, que los kits lleguen a los niños, que los operadores cumplan con toda la entrega de los alimentos escolares puerta a puerta, y pues que definitivamente este programa siga adelante porque beneficia a muchos niños en todo el país. Director de la Unidad de Alimentos para Aprender, Juan Carlos Martínez, gracias por estar en Sigue la W y pues darnos este balance de lo que ha sido el programa de alimentación escolar tanto en 2020 como lo que se lleva de este 2021.